Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos una vez más a un episodio nuevo de su podcast Hablemos de Bioplásticos, un podcast por Biointelectus. Y el día de hoy traemos un episodio muy especial, un episodio muy diferente. Vamos a hablar del gran villano de toda nuestra era. Alguien que es peor que cualquiera que han visto en las películas. Y les voy a explicar por qué. Vamos a hablar del plástico y sus efectos negativos en el medio ambiente, la salud y el planeta, evidentemente. Así que quédense hasta el final. Y pues bueno, nos presentamos, introduzco, yo soy Víctor Antonio, soy el host de este episodio, fundador de Biointelectus y por supuesto mi co-host, amante de las películas, de la moda, de los discos, de los coreanos y muchas otras cosas más. Luis, por favor, saluda a nuestra querida audiencia. Hola, soy el co-host. Los coreanos, luego hablamos de eso. Habrá un episodio especial de eso, pero No, no, gracias. Claro que... este, este, pero bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Bastante emocionado. Ya estuvimos ahí con unos retrasos para armar el guión de hoy. Espero que el guión les haya gustado. Queremos tocar algo muy diferente. Hemos hablado mucho sobre soluciones. Y hoy quería hablar justo de este villano, reforzar esta parte. Y me trae bastante emocionado. Espero que no te tenga nervioso. Vamos a platicar de cosas comedias complejas. Pero vamos a tratar de hacerlo sencillito. Vamos a tratar de comunicar la gravedad de la situación y por qué es importante que sepan. Entonces esto me trae como que entre emocionado, entusiasmado, entonces ando así. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, la verdad estoy curioso, digamos, porque para empezar es el primer episodio en el que no tenemos invitado entre capítulo y capítulo. Claro, claro. Entonces es una dinámica diferente. Las noticias también son de otra vertical, digamos. Entonces, pues sí, vamos a ver cómo sale. Y aparte, digo, por ahí yo tenía algunos temas que quería traer justo a la mesa y creo que este es el episodio correcto. Perfecto. Ok, sí, este es el episodio 11 y justo aquí debería haber un invitado, esta vez no habrá. Tendremos hasta el episodio 13 invitada. Así es. Este, y si alguien quiere participar, pues pueden escribirnos ahí, pueden comunicarnos. Hemos tenido algunos acercamientos y nosotros estamos súper abiertos a este tema. Entonces, sin hacerla tanto de emoción, pero vamos a empezar. Y me gustaría que tú en este caso las introdujeras, las leyeras las noticias Claro que sí. para ir pivoteando, ¿no? Entonces, regálame la primera noticia, tal vez el primer parrafito de la noticia. Voy a hacer la pausa. Les recordamos que pueden ir a detalle las noticias. Sí vale la pena que se vayan al link de newsletter. Va a estar en la descripción de cualquier plataforma que estén buscando, que lo estén escuchando. Y vean las noticias a detalle. Ahí pusimos información pertinente que necesitan saber. Y aquí como tal solo lo vamos a discutir. Entonces, súper recomendado que en este episodio se vayan al newsletter, lo compartan, se suscriban por supuesto. Y bueno, ahora sí, Luis, adelante. Claro que sí. La primera noticia es microplásticos, el peor villano de la humanidad. Pero, ¿qué es? Hoy en día hay alrededor de 14 millones de toneladas de microplásticos en el océano y se espera que esta cantidad casi se triplique para 2040. Los microplásticos son partículas diminutas de plástico que varían en tamaño de 10 nanómetros hasta 5 milímetros. Los microplásticos existen en muchas formas: esfera, fragmento, gránulo, escama, perla, filamento o fibra. ¿Cómo es? Pues la verdad bastante preocupante, justo tiene que ver con lo que te iba a comentar, Échalo. que vi en la noticia en la mañana, por ejemplo, que ya hablaban de los microplásticos en el aire, que se me hizo muy curioso porque pues es un tema que tú y yo ya venimos tratando de rato, pero que en las noticias que ves en la mañana en cualquier lugar que es televisión abierta, que se habla de los microplásticos, me parece algo importante. Y además vi en internet una nota también acerca de los microplásticos y algo de que el equivalente, por aquí pondré el dato exacto o la imagen exacta, de cierto tiempo que tú respires microplásticos en la Ciudad de México, es el equivalente a tener en tu cuerpo una tarjeta del metro. Sí, la verdad es que todas las noticias que hoy traemos son súper abrumadoras. Y las traje en ese punto porque, una, son realistas, son ciertas. Y tenemos que estar conscientes de este gran villano. Por eso es un villano horrible y es la razón por la cual nos esforzamos tanto en desarrollar propuestas como los plásticos y en difundirlo. Entonces, sí, de hecho hay un par de noticias sobre el aire que tocamos un poquito adelante. Pero fíjate que qué interesante. O sea, al punto de que ya la tele abierta este,
platique sobre estas consecuencias, inclusive sin no ser un medio de divulgación como tal, Claro. es por la gravedad que estamos viendo. Al día de hoy es muy difícil realmente contabilizar cuánto plástico está en nuestras células por el simple hecho de que cada vez se encuentran más fuentes que nos contaminan. Hace muy poco justo se descubrió que los microplásticos viajaban por el aire. Entonces eso fue algo que, o sea, cambió el paradigma, porque entonces eh, se habían encontrado microplásticos en la punta del Everest, se habían encontrado microplásticos en lugares donde la humanidad no existía. Entonces decían, ¿cómo es que llega? Y justo, o sea, se encontró que viajan por el aire. Entonces, esta primera noticia quería dar ese contexto, ¿no? Entonces, existen muchísima cantidad de microplásticos. De esta cifra es la más estimada, pueden encontrar diferentes, pero el punto es que tienen que ver que es alarmante. O sea, 14 millones de toneladas es prácticamente, nuestro cerebro no es capaz de dimensionar eso. No es como que les digan, imagínense todo este cuarto lleno de plástico. No, o sea, 14 Sí, millones de toneladas, nuestro cerebro es incapaz de dimensionar ese tema. Y lo otro es importante es que existen diferentes tipos de microplástico. Entonces, eso, hacer un poco divulgativo, ¿no? Perfectamente contaste leíste los tipos de... Pero algo que es muy interesante es que esto ayuda, o sea, es importante entender los tipos porque ayuda a empezar a clasificar de dónde vienen, ¿no? Que vamos a ir poco a poco desmenuzándolos, ¿no? claro. Entonces, justo en esta noticia también hablamos que la principal fuente de microplásticos pues son los plásticos de un solo uso, ¿no? Y incluso la noticia principal, donde está el link ahí justo en nuestro newsletter, habla... que pone el ejemplo de las botellas de agua, ¿no? Que son y me llamó la atención, lo puse aquí porque justo el episodio pasado hablamos, o tal vez va a ser el próximo, ¿no? Hablamos de El siguiente, Ok, ajá, sí, sí, el sí. siguiente de esto vamos a hablar de una solución muy interesante, donde justo desarrollan una botella para beber agua, no Ujú. desechable, de bioplástico. Entonces, muy, muy interesante. Pero justo quería abrir con esto. Quería abrir con... Y genuinamente podrías hacer alguna pregunta haciendo sobre definición, sobre concepto del microplástico, ¿no? Para poder aterrizar justo este concepto y, y entonces podernos ir sobre dónde se han encontrado, que son las siguientes noticias que veremos. ¿Cómo ves? Pues mira, la verdad, creo que mencionas algo muy, muy importante que es la parte de poder clasificar estos microplásticos, porque en algún momento también lo platicábamos, no me acuerdo en qué capítulo fue la verdad, pero que justo los bebés cuando están gestando tienen ya microplásticos dentro de ellos, ¿no? Que decíamos que precisamente no es un problema de nací, pasó cierto tiempo y ya tengo microplásticos, no, es desde antes de que naces. Entonces, mencionas también, y de hecho aquí también lo dice, que pues son conocidos por propagarse fácilmente y mencionas tú que hay tipos, bueno, para saber como ciertos, eh, cómo que se propagan, digamos, o cómo llegan, cómo es más fácil, dónde se encuentran. Creo que es bien importante que podamos justo ahorita desmenuzar como todo esto para poder pues saber, ¿no? Justo de dónde viene. Claro, miren, hay una clasificación muy genérica en tema de microplásticos. Existen los microplásticos primarios y los microplásticos secundarios. Y eso te va a encantar porque los microplásticos primarios, o sea, intencionalmente se ponían o se siguen poniendo en productos mayormente exfoliantes, Ok. cosméticos, o sea, eh, diamantinas, creo. Entonces, Ujú. o sea, el ser humano industrialmente lo añadía a productos porque pues justo veían que tenían una ventaja en tal vez en qué tan funcional era el producto. Entonces eso tiene muchos, muchos años y hoy es algo extremo. Pero el microplástico secundario es justo como un plástico convencional, unas botellas. De hecho, te voy a pasar una foto. Ok. Quiero que la pongas aquí porque una de las cuentas que sigo que limpian los océanos, que se dedican a eso, pues ponen la foto y me encanta porque en esta foto van a ver cómo las botellas están como por cachos, o sea, Ujú. entonces todo lo demás se ha desprendido y todo lo demás se ha convertido en microplásticos y puede dar mucho a entender cómo es que es este deterioro y este deterioro principalmente funcionan por factores ambientales como la radiación solar, las olas del mar
Y algo importante que hay que empezar a partir es que definitivamente es un contaminante fuerte, que todavía no hay una relación directa con cómo nos afecta, pero ya está clasificado como uno de los mayores contaminantes al nivel aquí lo puse, del asbesto, del benceno, de los aceites, de los combustibles, de cualquier sustancia que se clasifica como contaminante. Hoy los microplásticos están ya en esta categoría. Entonces significa que dañan seres humanos, animales, vegetaciones y bueno, también pueden dañar inclusive estructuras. Entonces, justo creo que puede ser un buen inicio para poder dar un poco más información. ¿Qué son los microplásticos? ¿Por qué nos deben importar? Y bueno, ya que estamos aquí, ya podemos ir como lo aterrador Sí. que esto nos está causando, mucho como lo hablas. Entonces, vamos a pasar justo las siguientes noticias son exactamente dónde nos lo estamos encontrando, ¿no? Vamos a... espero que genere este asombro en ustedes para que tengamos conciencia, ¿no? Es como que no estamos expuestos. Entonces, Claro. no sé si quisieras introducirnos a la segunda noticia. Claro que sí. La segunda noticia es que los microplásticos en el agua atrapada en las hojas de las plantas. Bueno, menciona que los microplásticos se encuentran en casi todos los ecosistemas del planeta. Se han detectado cerca de la cima del monte Everest, en la fosa de las Marianas, la nieve de la Antártida e incluso en la sangre humana. Pero los investigadores ahora han encontrado un nuevo recipiente para microplásticos, que es el agua atrapada en las axilas de las hojas de las plantas. Ok, sí, esto me asombró mucho porque una de las cosas que es más interesante que hoy los investigadores que han de estar buscando pruebas sobre los microplásticos es, yo creo que se preguntan, ¿dónde podrían no estar? Y se han de asombrar de que, chis, también están. Yo me acuerdo, y lo he platicado, lo he comentado en unas ocasiones, yo tuve una experiencia de proyecto de investigación en La Paz, Baja California Sur, en México, y justo hicimos pruebas de campo para analizar la presencia de microplásticos. Entonces a nosotros nos llevaron en una zona, una reserva de manglares, donde estaba muy apartado el contacto humano. La Paz inclusive es un lugar donde no es tan turístico, no tiene tanto impacto. Y en esta zona de manglares, pues sacamos muestras de plantas, muestras de raíces, muestras de agua, muestras de arena. Y sí fue súper abrumador cuando hicimos ya las pruebas en el laboratorio y había demasiados microplásticos. Entonces, fragmentos en fibras, en escamas, en perlas, y realmente te das cuenta de, oye, no manches, o sea, pero o sea, son demasiado chiquitos, muy abundantes y están en todo. Entonces, con esa experiencia que yo tuve, me imagino que eso es lo mismo que han de tener. Ahora, ¿por qué es importante ¿no? Porque justo, o sea, ha llegado a un tamaño tan pequeño que eso es algo que me encantaría que se llevaran de este podcast. Que hay muchas imágenes en las redes sociales que desde 2017 por ahí han circulado de cuánto tiempo tarda en degradarse un plástico, y no sé que puedan poner un ejemplo. Entonces siempre como, 500 años, 300 años, 400 años. Y aunque esos años son aterradores, lo que tienen que entender es que no es cierto. O sea, que los plásticos jamás se degradan. Los plásticos petrobasados, los convencionales, jamás se degradan. O sea, Ok. ¿a qué se refiere que jamás se degradan? No se van a transformar por sí solos en el ambiente en las moléculas primas de carbono, hidrógeno, sino lo que va a pasar es que se van a partir, se van a fragmentar cada vez más pequeños, pero van a seguir en el medio ambiente. Claro. Entonces, aquí justo encuentran en las gotas del rocío de las plantas, en las gotas que están ahí, también lo encuentran con una longitud de 2.4 micras. Eso es demasiado pequeño. O sea, entonces estamos hablando que los microplásticos se clasifican de 10 nanómetros a 5 milímetros, que está en la noticia anterior. Y estamos hablando aquí que son 2.4 micrómetros de longitud. Ahí encontramos más o menos. Entonces, es muy interesante. Esto comprueba exactamente que el plástico no se degrada, sino lo que está haciendo es, se está fragmentando cada vez más y está encontrando vehículos, está encontrando dónde ponerse. Y si viaja por el aire, entonces, si el agua que está en las paredes o que está en las hojas, ¿no? Que se asienta en las hojas, la puede absorber, evidentemente, ¿qué más? Nosotros, al respirar, lo podemos hacer, ¿no? Y con tan pequeño tamaño que llegan, en algún momento yo creo que se va a descubrir
que inclusive lo absorbamos por la piel, ¿no? Claro. Entonces, es relevante. O sea, creo que esta noticia nos lleva a ese gran, digamos, descubrimiento, o más bien que empieza a generar más evidencia de que los plásticos se crearon para quedarse. Sí, mira, y lo mencionabas, o sea, de cuando fuiste a Baja California, y con lo que dice la noticia, digo, a mí algo que se me vino a la mente y que no sé si pueda tener cierto sentido, es que, pues, a final de cuentas, si se absorben, digamos, de las gotas de rocío y todo, y las plantas lo tienen, digamos, en sus estructuras, digo, ¿qué pasa cuando hay plantas, por ejemplo, que consumimos los humanos, ¿no? O Claro. sea, por ejemplo, lechuga, espinaca, o sea, son, pues sí es bastante común, ¿no? Aunque, digamos, las comas a lo mejor en muchísima cantidad o en poca, creo que es raro que una persona no consuma estos alimentos. Entonces, pues no sé si también esto, bueno, esta puede ser una fuente de microplásticos para el ser humano. Sí, de hecho, evidentemente nosotros nos exponemos a los microplásticos en todo sentido. Nuestra quinta noticia traigo información justo específicamente de cómo se encontraron los alimentos. Pero tienen que pensar que, tomando este ejemplo y vinculando esa noticia, tienen que pensar que los microplásticos viajan a través de medios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no se están degradando. Entonces, en estas plantas los animales las comen, nosotros comemos animales mayormente, Claro. aunque exista mucho porcentaje de gente vegana y vegetariana, sigue siendo muy mínimo. Sí, claro. Entonces los microplásticos están viajando, si están en las plantas, luego pasan a los animales y luego te expones en la carne. Y luego llegan a nosotros. Es decir, que hoy en día no es como que, pero yo no vivo en la playa, yo no vivo en el océano, yo vivo en la ciudad, o sea, o en el campo. Entonces los microplásticos van a llegar a ti de diferentes maneras, sea por el aire, sea por las plantas, sea por la carne. Entonces, esta noticia nos permite entender eso, nos permite entender esto y tengo una reflexión que me encontré en LinkedIn sobre un comentario y se los voy a dejar al último, pero quiero que lo tengan previsto el cómo debemos, cuál es nuestra postura que tenemos que tener ante estas consecuencias. Claro. Entonces, no sé si quieras justo comentar algo más o... Pues mira, más que comentar algo sobre esta noticia, creo que nos sirve perfecto para ligarla a la tercera, Okay. que es justo, a lo mejor si no comemos directamente la planta, por poner un ejemplo, comemos los animales, ¿no? Que ya tienen esta carga de microplásticos. Pero ahora, ¿qué pasa si justo a lo mejor no comes la carne, no comes las plantas? ¿Por qué? Porque eres un bebé, porque acabas de nacer. Entonces, la tercera noticia es que hay microplásticos que se encontraron en la leche materna humana. Eso me dolió un buen, así como cuando hablamos sobre que había la placenta que se habían encontrado. Ajá. Eh, ¿Por qué? Porque los bebés, los recién nacidos, pues evidentemente no tienen un sistema inmune que puede generar estas barreras. Entonces, esto es brutal porque lo mencionabas cuando dijimos esa noticia de que tú todavía no llegas al mundo y ya estás contaminado. Entonces, ¿cuál va a ser el impacto de que tu primer alimento venga contaminado? O sea, ¿cuál va a ser el impacto? ¿Cómo las nuevas generaciones de la humanidad, cómo se van a desarrollar? O sea, ¿cómo van a Claro. crecer las enfermedades prenatales? O cada vez más van a estar, se va a ver necesitar que entren digamos, urgencias, un bebé, un recién nacido. Y, y si se les hace muy loco que esto pase, que se encuentren microplásticos en leche materna, pues les cuento un poco sobre el caso de estudio, ¿no? En esta investigación se utilizaron a 34 mujeres que dieron a luz que estaban sanas, ¿no? En este concepto sanas pusieron estudios metabólicos y similares. Y después de dar a luz, este caso fue en Italia, en Roma. Se recolectaron con gran control las muestras, donde no se expusieron al plástico en ningún trayecto, las muestras de leche materna, obviamente. Y al final encontraron los microplásticos. Una de las grandes conclusiones que llegan los investigadores es que es inevitable hoy en día la exposición humana ante los microplásticos, ante la contaminación del plástico. Entonces, pero, ¿qué fue lo que encontraron? Y les digo, si quieren leer más detalle, con gusto pueden verlo en newsletter. Pero encontraron que mayormente los microplásticos venían del polietileno,
del PVC y del polipropileno, ¿no? Que son como el número 2, el número 7, el número 5, y que el tamaño era de 2 micras, ¿no? Esto, además de eso encontraron partículas abajo de 2 micras que ni siquiera pudieron clasificar. O sea, que ni siquiera pudieron decir, oye, ¿de dónde viene? Ajá, ¿de dónde? Para saber tu exposición. Entonces, una de las cosas que ellos aconsejan ante una forma de hacer un freno emergente es que, pues, si tú estás, si eres una mujer que está embarazada o está en este periodo de lactancia, trates de evitar lo menos posible el contacto con el plástico y se van a los extremos, o sea, de que nada venga empaquetado con plástico, ni alimentos, ni bebidas, ni cosméticos, nada, o sea, y hoy en día todo viene empaquetado en plástico. ¿Cómo haces una vida donde tú, o sea, desde cosas de higiene personal, cosas de limpieza, o sea, cosas de alimentos, de bebida, todo viene en plástico? Entonces, esa es la única... incluso ropa, ¿no? O sea, la ropa. Dice, o sea, ¿cómo tendría? O sea, hay que tener un cambio de vida radical porque justo están preocupados, porque una exposición a un bebé es muy peligroso. Entonces, sí me alerta. ¿Cómo ves? O sea, digo, nosotros todavía somos padres, espero, bueno, yo personalmente espero en algún día, no sé tú, pero sin embargo lo que voy es que te imaginas de que tengas, pues venga a luz tu primer hijo y te digan, no, pues es que, o sea, no te digan nada, tu hijo viene con algún síndrome o alguna enfermedad degenerativa, que no te digan tiene cáncer, que te diga se desarrolló completo, pero viene contaminado con microplásticos. Y entonces ya le está afectando a la respiración, ya le está afectando al flujo sanguíneo. Y que te digan los doctores, no sabemos qué hacer, o sea, ni modo que limpiarlo, o sea, célula por célula. Sí, claro. ¿Qué te generaría algo así, no? Digo, no lo pienses como tu hijo, tal vez tu sobrino, porque esas generaciones todos quieren ser tíos, quieren ser mamá, pero piénsalo, o sea, o sea, yo me imagino a los doctores como, todavía no sabemos cómo tratar esto, ¿no? Pues creo que sí, justamente es algo preocupante, que justo, digo, desde la primera vez que lo hablamos, yo sí sentí como cierta preocupación, ¿no? Porque justo, digo, si cuando te dan a lo mejor la noticia de que alguien de tu familia se enfermó, o a ti mismo te dicen, ¿sabes qué? Tienes esto, tienes el otro, pero puedes más o menos saber como de dónde, o es generalmente como a más de la mitad de tu vida, o a la mitad de tu vida, pero que te digan así de, ok, nació, felicidades, es un niño y tiene microplásticos. Sí, creo que es algo impactante, y más justo que no saben cómo tratarlo, pero algo que me pareció... la voy a utilizar después de mucho tiempo, esperanzador, es que los microplásticos, bueno, los plásticos que mencionan aquí, que es el polietileno, el PVC y el polipropileno, si no me equivoco, a lo largo de los episodios hemos hablado por lo menos de una alternativa a estos plásticos, que pues, es un bioplástico, ¿no? Claro, y es que eso es lo que hay que entender. Hay que aterrizarlo, entendiendo que ese es el villano que estamos luchando como humanidad. Que los héroes que les van a ganar a este gran villano de plástico, pues somos todos nosotros. O sea, la audiencia, nosotros, los que están investigando, los que están comunicando, los que están generando nuevas iniciativas. Pero la herramienta para vencerlo son los bioplásticos. Lo que nos va a permitir reemplazar el plástico para que ya no tengamos esta exposición, para que entonces ya no tengamos vestimenta que no tenga plástico, para que ya el agua ya no venga empaquetada en plástico, que los alimentos ya no vengan empaquetados, sino que todo esto venga empaquetado en productos de origen renovable, en productos biobasados, que además sean compostables, sean biodegradables. Entonces todo esto definitivamente es esperanzador. Hay que entender la gravedad del asunto para poder tomar cartas en el asunto, ¿no? O sea, para poder generar este desarrollo. Entonces, eso es importante. Entonces, el capítulo tiene el objetivo de generar esta sensibilidad, ¿no? Porque tal vez ya los abrumamos un poquito con soluciones, y tal vez es como, pues ya sabemos que existen soluciones. Sí. ¿Soluciones a qué? Ajá, hay que entender por qué es importante que estas soluciones lleguen a más personas, que estas soluciones lleguen a tu vida, que decidas, como sabes qué es lo primero que quiero cambiar, qué es lo primero que puedo cambiar, dónde está la primera opción, está muy lejos, existe en México, existe en otro país, no sé dónde nos escuchan. Claro. Entonces, pero es importante. Entonces, esto es un gran caso, el que ya se encuentre en la leche materna, donde es el primer y único prácticamente alimento que pueden los bebés consumir.
Y esto me va a llevar a la segunda noticia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que muchas madres piensan y lo tienen conscientes que la leche materna es el mejor alimento, ¿no? Es el alimento ideal porque es natural. Entonces, cuando le llega esa noticia, es que es muy probable que tengan microplásticos o que se haga un análisis y resulta que tengan microplásticos. Entonces, yo siento que decir, ok, bueno, vamos a usar leche en fórmula. Sí, claro. Vamos a, ¿y qué crees? ¿Cuál es la cuarta noticia? Que la fórmula en polvo para bebés tiene niveles significativos de microplásticos. Así es. Entonces, esto es muy importante porque de verdad puede generar un parteaguas en la raza humana. O sea, nosotros tal vez como adultos, la exposición a los microplásticos, tal vez nuestro cuerpo ya ha aprendido a desarrollarla o exponerlos, o podemos tener decisiones conscientes. Sin embargo, los bebés podrían, no sé. Y me choqueó la noticia porque justo había leído la anterior y después la misma investigación me llevó a eso, ¿no? Que ahora la leche en polvo, que es un sustituto a la leche materna, también tiene contenidos de microplásticos. ¿Y qué es lo que hacen en este estudio para pues, darles un poco de seriedad a este tema? Los científicos examinaron 13 variedades de fórmulas para bebés, o sea, 13 variedades, 13 marcas. No especifican cuáles marcas, seguramente en el paper, si lo buscan, en el paper científico, sí está a detalle, pero en estas 13 variedades encontraron microplásticos, ¿no? Incluso encontraron que también afecta el empaque en el que vengan, ¿no? Curiosamente, encontraron que el empaque podría ser la principal causa de contaminación de microplásticos a la leche en polvo. O sea, que no viene como desde la formulación de laboratorio y de fábrica, sino al momento de empacar es cuando empieza la contaminación. Entonces, las empresas pueden hacer todo de una manera muy limpia y no utilizar plásticos, pero una vez que lo meten al empaque es cuando empieza la contaminación. Y eso fue revelador, eso fue decir como que, o sea, vale la pena seguir desarrollando bioplásticos, vale la pena seguir empujando, vale la pena seguir explicando desde la parte científica hasta la parte comercial el cómo implementarlo, ¿no? Entonces, realmente me llamó la atención y también la forma en que hicieron la investigación. Si tienen dudas de cómo lo hacen, en este caso sacan una de las muestras de la leche en polvo, utilizan algunas enzimas que van a simular todo el proceso de digestión y lo que sobra es plástico. Lo que no puedes digerir es plástico. Entonces justo eso encuentran y después ya hacen algunas pruebas de rectificación, pero así lo generaron. Entonces, no sé, o sea, evidentemente esto es extrapolable a todos los alimentos. Sí, claro. O sea, todos los alimentos que consumimos que vienen con plástico, o sea, evidentemente, y eso me pone a pensar, a ver, los envases y el embalaje tienen el propósito de preservar los alimentos. Y entonces, pero ¿qué tal si no lo están preservando? ¿Qué tal si que digan, este empaque te va a durar 2 años en almacén? Pero ¿qué tal si lo que está causando es que lo está contaminando durante 2 años? Entonces, no lo sé, ¿qué piensas? Pues mira, la verdad, pues justo creo que es bien impactante porque, pues digo, se sabe que la esperanza de vida del ser humano cada vez va bajando, ¿no? Pero ahora, justo tener ya de inicio desde que naces, saber que puedes tener ya una exposición a un problema así y que además, o sea, justo, creo que ahorita las noticias están muy bien encadenadas porque, ok, ya te gestaste con microplásticos, naciste con microplásticos, ok, va, ya, la armaste, pasaste ese nivel, la leche materna tiene microplásticos. Ok, sabes que no te voy a dar leche materna, te doy leche en polvo. Uy, ¿qué crees? Tenía microplásticos la leche en polvo. Ok, ya saliste de la etapa de tomar leche materna, leche en polvo. Ok, ya vas a poder seguir con tu vida normal. Ahora, ¿qué vas a comer? Alimentos sólidos. ¿Y qué tienen los alimentos sólidos? Que me lleva a la quinta noticia, si me permites. Claro que sí. Que los microplásticos se infiltran en los alimentos que consumimos. Menciona que los plásticos tóxicos, pues tal cual se encuentran en los alimentos, en las aguas residuales y pues estas se usan para la tierra de cultivo. Entonces me parece bien, bien preocupante justo toda esta, pero bien tu cara, que justo era como una cadena de
pues sí, vaya, va a sonar muy feo, pero de desgracia, ¿no? Y digo, me pongo a pensar, por ejemplo, en alimentos que a la fecha nos dicen que son muy malos. Yo me acuerdo que hace como 4 o 5 años se hizo como un muy famoso, muy conocido, como, ¿sabes qué? Los embutidos, deja de comerlos porque son cancerígenos, lo que sea, ¿no? Ah, sí, En- ya, voy a hacer una pausa ahí, ¿eh? sí, claro. Ya es noticia, o sea, ya es algo más bien, ha demostrado que los embutidos son cancerígenos. Antes decían que podrían, Podrían, pero ajá. hace poco ya se volvió, digamos, oficial, estandarizado. Ya los Claro. embutidos son cancerígenos, sí, sí, sí. Sí, y entonces, o sea, yo me imagino si, por ejemplo, además de todo lo que, lo que implica los embutidos, por ejemplo, una salchicha, ¿no? Aquí en México, que la salchicha tuviera microplásticos, ¿no? Y creo que es un alimento que en México se consume muchísimo, por ejemplo, ¿cuántas veces no has visto a lo mejor un carrito de hot dogs en la calle que pues calientan las salchichas Uy, en se me antojó. aceite o en una sartén o una plancha, lo que sea? Entonces, ¿qué pasa si además del microplástico que ya tiene de por sí, se calienta, ¿sabes? O sea, y eso es lo que te está metiendo a tu cuerpo, me parece algo bastante preocupante. Es muy difícil, o sea, porque em, las noticias buscan traer información de cómo es que se están encontrando, ¿no? Para que no sientan que son solo noticias al aire, porque es algo que me topo mucho y trato de mejorar, ¿no? Y lo he comentado aquí, o sea, normalmente los eco-influencers, que no son divulgadores científicos, ¿sabes? O sea, que Ujú. adoptan una vida, a veces, por ejemplo, comparten esas noticias, porque las leen, se las encuentran, están en su medio y se dan cuenta como, se encuentran microplásticos en los alimentos. Entonces, una de las cosas que trato es aterrizarlas y explicarles cómo es que se encuentran esto y por qué, para que ustedes puedan decir, ok, sí es cierto, y poder aterrizarlo, ¿no? Entonces, en esta noticia específicamente, justo hablamos sobre que están en los alimentos, porque están en los alimentos de cultivo, porque se han encontrado en el agua que riegan en estos Ajá. cultivos, ¿no? Entonces, hay algunos análisis muy interesantes. Se hicieron unos análisis justo el año pasado, donde en Estados Unidos más de, eh, que son 80.000 kilómetros cuadrados de cultivo de Estados Unidos fueron contaminados porque se utilizaron unos lodos. Los lodos son el subproducto justo de las aguas residuales. Una vez que las aguas residuales se tratan, ya queda como rico en ingrediente orgánico, ¿no? Ujú. Y entonces se vuelve como fertilizante. Sin embargo, estos lodos continuamente, eh, en esos lodos se encontraron los microplásticos. Ahora, otro caso de estudio se utilizó y la Universidad de Cardiff encontró entre 31.000 y 42.000 toneladas de microplásticos repartidas en... Ah, no, ok, otra vez. Esta universidad, este estudio encontró que más o menos 31.000 a 42.000 toneladas de microplásticos son expuestas a las tierras agrícolas europeas cada año. O Ok. sea, cada año, es decir, que nuestro ciclo de producto alimento cada año viene con estos microplásticos. Igual fue a través de las aguas residuales y el riego. Por otra parte, también se encontró que en Reino Unido específicamente, eh, eh, en la planta de tratamientos de agua con la que se riegan algunos alimentos, todos los días entran más de 650 millones de partículas microplásticas. Entonces, tal vez el dato no es estandarizado, tal vez hay un más o menos rango de error, pero lo que les quería transmitir es que es constante. Es Claro. constante este desarrollo, es constante estos descubrimientos. Y si está pasando en toda Europa, está pasando en Estados Unidos, está pasando en Reino Unido, no quiere decir que no esté pasando en otros países. No es que no esté pasando en México, no es que no esté pasando en otros países de Latinoamérica, no es que no esté pasando en Asia, en Oceanía, sino que son las noticias que llegamos, son la evidencia que sucede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, justo, si nuestros alimentos ya vienen contaminados desde que también se están cultivando, obviamente, ¿qué esperanza tenemos con los alimentos que vienen como empaquetados, no? Sí, claro. Entonces, es muy, muy importante entender esto. Claro que hay muchas soluciones, seguiremos hablando y hablando de soluciones nuevas y seguiremos promoviendo cómo startups de todo el mundo están desarrollando nuevas iniciativas y cómo se están esforzando y cómo hay grandes, grandes soluciones. Pero es importante entenderlo, es importante entender este,
como los microplásticos. ¿Qué son los microplásticos? ¿Por qué te tienen que importar? ¿Por qué tienes que tener conocimiento tal cual? ¿Por qué también no te tienes que dejar ir como simplemente por un balazo, una noticia de, microplásticos en la sangre? No, o sea, tienes que Claro. entender cómo es que se encuentran, tienes que entender cómo es que están expuestos para que puedas hacer decisiones en tu vida, ¿no? Hay esa tendencia de vivir sin plástico. Eso es bueno, porque evitas la exposición, pero no se trata solamente de un modo de vida, sino se trata de comprender la situación de la complejidad. Se Claro. trata de, pues, no te puedes aislar del mundo, no puedes hacer... digo, la única forma que se me ocurre después de todas estas noticias es de que tengas un domo, que filtres el aire, ¿no? Que filtres el aire, que coseches y cultives todo ahí, y Claro. que filtres el agua, y que tengas un buen de... O sea, para que ese sea tu contacto y que no te expongas al mundo. De Ujú. lo contrario, evidentemente lo vas a hacer. Sí, claro, y mira, creo que era bien importante que tratáramos este tema porque justo hablábamos de soluciones, de todo esto, pero a lo mejor alguien que se encuentra el podcast así, pues en cualquier lado, ¿no? Y ve un capítulo, dice, ok, opción de bioplástico de esto, del otro, muchas noticias, pero, pues ok, pero ¿qué me va? O sea, como a lo mejor el impacto resulta pequeño al ver estas noticias, ¿no? Como no ven tal cual la realidad, pero al ver justo estas noticias y este problema, a lo mejor ya pueden ver desde un panorama más abierto, pues qué tanto nos preocupa, ¿no? Porque justo, no es como que una de estas noticias sea como la que afecta más directamente y a lo mejor las otras se van desvaneciendo, sino que es un círculo. Además al final no pueden decir, bueno, pero fue en Reino Unido y todo esto, ok, pon tú que te la compro, pero cuánta comida no se importa, ¿no? Y más pues como que justo los influencers, por ejemplo, cuántos videos no hay ya en TikTok, por ejemplo, de compramos esta comida de estos países para probarla, para no sé qué. Entonces, justo cada vez es más nuestra exposición. Porque a lo mejor gente puede decir, bueno, somos de Latinoamérica, a lo mejor y no pasa lo que sea. Que No, claro que va chico, a pasar. Sí, sí, sí. Sí, sí, es evidente que pasa. Evidente, sí, claro. Pero si se quieren ir con esa finta, ok, pero todo el alimento que se importa. Entonces creo que era bien importante que habláramos de este tema. Claro, y además justo, o sea, lo que queremos dejar en ustedes es cómo es que se encuentra. O sea, cómo hacen. Entonces, por eso desde el principio les recomiendo que sí es un newsletter que vale la pena leerlo. Si estás escuchando un podcast y te quedas con la idea como, wow, estuvo heavy, y quieres saber un poquito más cómo se hacen estos estudios, tienes derecho a saber esto, ¿no? Para Claro. que la próxima vez que te topes un post o en Instagram, redes sociales, lo que sea, o un video solamente que en 15 segundos te dicen como la noticia, tú tengas contexto, tengas que decir, ok, o sea, no solo ya sé que esto pasa, porque creo que eso desensibiliza a las personas. Estamos tan acostumbrados a la mala noticia, microplásticos en ese lado, microplásticos aquello. Entonces, como que empieza a dejar de sensibilizar a las personas y empiezan estos como contraargumentos de, ay, no, ni ha de ser cierto, ¿sabes? Ujú. Ha de ser. Entonces, aquí te compartimos un poco más de digamos, de carnita al respecto, donde puedas entender de dónde vienen, el tamaño, todo, ¿no? Y nosotros somos expertos en bioplásticos, sin embargo, la razón por la que nos hicimos es porque entendimos la problemática. Entonces, la razón por la que espero que adopten estas soluciones, que adopten no un modo de vida de cero plástico, sino que apoyen las transiciones, es porque un modo de vida de cero plástico, pues tal vez eres tú y digamos, slash egoísta, porque dices, solamente yo. Sin Ujú. embargo, entender que los microplásticos ya están todos y que es como algo muy humano decir es que todos hay que apoyar. Todos hay que apoyar, evidentemente hay que reducir la cantidad de plástico y hay que buscar la transición. Pero sí hay que entender que el plástico no es bueno, el plástico no es como algo, ahí bien, inofensivo, que creo Sí. que, por ejemplo, en México sí lo he visto, ¿no? O sea, las personas, la industria del plástico, están conscientes de la contaminación, pero por el tema de acumulación. Dicen Ujú. como, sí, estamos tratando de cambiar, pero no está siendo agresivo porque no están entendiendo que ya afecta a la salud humana. En Claro. algún punto se va a tratar como algo tan conflictivo para el humano. Y de hecho me encantaría que leyeras Claro. esa pequeña conclusión que encontré, porque es lo que quiero que se quede. O sea, el plástico no es como que hay que verlo como inofensivo. Claro que hoy no podemos hacer algo para cambiarlo de un día a otro, es como una guerra que tenemos que ver, pero exactamente resume
todo el pensamiento en ese parrafito. Sí, mira, antes de leerlo, no sé si te parezca que pues vayamos cerrando como el episodio. Claro. Y que esto sea el último para que se queden con esto y pues puedan justo reflexionar sobre todo lo que se habló. Claro que sí, pues velo cerrando si quieres. Bueno, ya saben que aquí abajo está el newsletter, donde estarán siempre las noticias que hablamos aquí. Igual pueden encontrar a los dos en las redes, por favor. Víctor Antonio Bioplásticos, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn. Y en mi caso, @DanielAndaR en Instagram. Y pues nada. Sí, también, si alguna de esas noticias se les hizo interesante e importante, si fue reveladora, les invitamos a suscribirse. Si estás en YouTube, activa la campanita porque es la forma en que el algoritmo hoy funciona. Claro. Dejen un like, compartan también este episodio si es que consideran que más personas tienen que saber. Entonces, y bueno, la verdad es que agradecerles que se hayan chutado todo el episodio, y más porque es un episodio como sí. difícil, ¿no? Claro. Yendo en malas noticias, pero pues ánimo, tendremos más episodios con excelentes propuestas, cosas como pueden cambiar, soluciones reales, y bueno, entonces para cerrar, quiero que se queden justo con esta reflexión. La prevención a este nivel es casi imposible. Realmente necesitamos recuperar los plásticos del medio ambiente, contenerlos de manera segura, centrarnos en tecnologías que puedan deconstruir plásticos y luego convertirlos en sustancias naturales. Trate el plástico como un residuo nuclear. Así es. Eso realmente es como la única forma que se está viendo para resolver la problemática. Entonces, ¿qué pasaría si en 10 años de repente se vuelve oficial? El plástico ya es un residuo nuclear. Entonces es importante en temas de prevención o temas de lo que sea empezar a tener esa visibilidad. Así que una de las mejores razones, y nosotros somos muy positivos al respecto, es la atención a los bioplásticos. Por eso hablemos de bioplásticos, que entiendan cuáles son los tipos, que entiendan cómo utilizarlos y que sigan apoyando estas empresas alrededor de todo el mundo, porque en todo el mundo se están desarrollando. Y pues bueno, entonces les agradecemos bastante que hayan quedado aquí. Te agradezco tu compañía, como siempre, Luis. Y pues la verdad es que creo que cada día podemos tener una acción que nos pueda ayudar a esto y así juntos seguir caminando en verde.